Trastorno de identidad disociativo, TID, presentado por María del Rosario Masud Torrico. Definiciones. ¿Qué es el TID? Es la presencia de dos o más personalidades. Cada una toma control del individuo de manera recurrente. Estas personalidades las vamos a denominar como alters. Y existen amnesias entre ellos. Es decir, que un paciente con TID puede estar con un alter y de manera involuntaria cambia a otro. No va a recordar todo lo vivenciado con el anterior. Otra cosa, también es importante recalcar que los alters no son conscientes de la existencia de otros. Un paciente con TID puede tener hasta 10 alters. El DSM-5 nos dice que es la presencia de dos o más identidades que toman el control de la conducta de una persona de forma recurrente, teniendo cada una de ellas recuerdos, relaciones y actitudes propias. Laura Davis nos da una lista de nomenclaturas para este trastorno. Personalidad escindida, intercambiada, múltiple, dobles existencias, conciencia dual, personalidad dual, plural, disociada. Todos estos nombres giran en torno a la idea principal, que es la disociación. Anabel González nos dice que es la aparición de dos o más personalidades en una persona, con amnesias entre ellas, y las personalidades pueden ser muy dispares. Existe el caso de una mujer que tiene un alter que es varón, un alter que es un niño pequeño, un alter una persona de la tercera edad. Entonces este aspecto es súper variable. Este trastorno es originado por un trauma en la infancia, un trauma que debe ocurrir antes de los 7 años. ¿Por qué hasta esa edad? Porque hasta los 7 años la personalidad humana termina de formarse. Entonces, si existe un trauma severo antes de esto, puede provocar una disociación de la identidad y dar pie a un trastorno de identidad disociativo. El trauma tiene que ver con abuso severo a nivel físico, psicológico y sexual, y en muy pocos casos la causa de este trastorno es una pérdida de progenitor. Se pueden descubrir algunos aspectos del trauma a través de la hipnosis. Criterios sintomatológicos. El criterio A nos dice que debe haber perturbación de la identidad. ¿Qué es eso? La discontinuidad importante del sentido del yo. También la presencia de dos o más personalidades bien definidas. El criterio B dice que deben haber lapsos recurrentes en la memoria sobre la información personal y la información de los alters. Criterio C. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo a nivel social y a nivel laboral. El criterio D dice que la alteración no es una parte normal de una práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada. El criterio E dice que los síntomas del TID no se pueden atribuir al consumo de sustancias. Síntomas. Los síntomas que vamos a presentar son síntomas físicos, cognitivos, conductuales, afectivos, emocionales. Síntomas físicos. Están las convulsiones no epilépticas o disociativas, y estas involucran llanto, cierre de los ojos, parpadeo reiterado, movimientos laterales o sin coordinación. También fatiga crónica. Síntomas cognitivos. Percepción de voces y sonidos, pérdida de memoria, flashback, pensamientos suicidas,
incapacidad para recordar información personal, déficit de integración de varios aspectos de la identidad, memoria y conciencia. Síntomas conductuales: impulsos, habla sin sentido, conductas agresivas, abuso de sustancias, autolesiones, patrón conductual repetitivo de relaciones que involucran abuso por el antecedente del trauma. Síntomas afectivos emocionales: emociones intensas y contradictorias, ansiedad y sentimientos de culpa y hostilidad. Diagnóstico diferencial: esto nos va a servir para hacer una diferenciación puntual de algunos otros trastornos con el trastorno de identidad disociativo. Trastorno depresivo mayor: tanto en este como en el TID se presentan síntomas depresivos. La diferencia es que los síntomas depresivos pueden estar solo en algunos alters, entonces no podemos diagnosticar al paciente como trastorno depresivo mayor. Trastorno bipolar: ocurre lo mismo. Igual existen cambios bruscos de humor, también episodios maníacos y depresivos, pero dependen del alter que esté presente. Trastorno psicótico: tanto en este como en el trastorno de identidad disociativo están presentes las alucinaciones, pero en el TID tienen relación con el evento traumático y los flashbacks. El trastorno de convulsión: en este y en el TID hay convulsiones. En el trastorno de convulsión son epilépticas, pero en el trastorno de identidad disociativo son convulsiones disociativas, que son más conocidas como crisis, que afectan principalmente al funcionamiento físico del cuerpo. Trastorno, facticidio y simulación: consiste en fingir de manera exagerada algunos síntomas, pero en el TID, después de la presencia de estos síntomas, los pacientes se sientan totalmente abrumados y avergonzados, cosa que no ocurre en el trastorno, facticidio y simulación. Trastorno de estrés postraumático: tanto este como el TID tienen una causa por un trauma severo, pero en el trastorno de estrés postraumático el trauma generalmente puede ser ocasionado en cualquier etapa del ciclo vital, pero en el TID debe ser sí o sí antes de los 7 años. Además que en el trastorno de estrés postraumático no hay disociación. Edad de inicio: debe originarse un trauma severo antes de los 7 años, que va a provocar la identidad disociata. Después no existiría la opción de un trastorno de identidad disociativa. La disociación puede manifestarse a cualquier edad, sin embargo es muy variable y se pueden identificar algunos indicios del trastorno de identidad disociativo dependiendo la edad que esté pasando el paciente, dependiendo de la etapa del ciclo vital. Por ejemplo, en la niñez no se van a ver los cambios de identidad, los cambios de alter, pero sí van a haber alteraciones en la memoria y la concentración. En la adolescencia van a haber cambios bruscos de humor. Y en la adultez ya se van a ver manifestados los cambios de identidad, la presencia de estos alters. Y aquí hay 4 razones importantes que pueden ser desencadenantes de este trastorno. Suprimir el evento traumático, tener hijos por el hecho de la proyección que van a tener en ellos con respecto al trauma que han vivido, existencia de experiencias parecidas a las del trauma, y cuando se produce la muerte del abusador y la víctima es consciente de eso. Prevalencia. La prevalencia del TID es de 12 meses, en mujeres del 1,4% y en varones del 1,6%.
Situación cultural. TID, Alters y la cultura boliviana. Muchas de las características del TID pueden estar influenciadas por el trasfondo cultural del individuo. El concepto clave es la aculturación, la recepción y adaptación de una cultura. Moldear las características de los alters depende del trauma y sus elementos, tomando en cuenta personajes, actitudes, conductas. Los alters son como esponjitas que van a ir absorbiendo cosas del entorno, todo lo que involucra el trauma. Y a medida que pase el tiempo se van a ir fortaleciendo y se van a hacer personalidades distintas que va a tener el paciente. En el contexto boliviano vamos a citar algunas cifras importantes. 23% de los menores de 18 años han sufrido algún tipo de abuso. De ese 23%, el 11% son menores de 7 años. Ese es el dato que nos importa. Y de los agresores que hay, el 77% son agresores, los agresores son los progenitores. Y en un ámbito educativo, 5 de cada 10 niños han sufrido un evento traumático en el colegio. Con respecto a las agresiones sexuales, una causa muy frecuente del TID, en 2019 se registran 9.730 casos de abuso sexual a menores de edad. De esa cifra, el 35% son menores de 7 años. Entonces, esas cifras nos ayudan a lanzar esta hipótesis, que sabiendo que el índice de violencia en Bolivia es alto, cierto porcentaje de esas víctimas menores de 7 años tienen tendencia a tener trastorno de identidad disociativa. Y dentro de los casos más frecuentes, tomando en cuenta este contexto, pueden jugar en los roles estas personas con estas características. Un padre autoritario, despiadado, una madre sumisa, hermano insolente, miedoso, profesora violenta, amigas curiosas, abuelos sobreprotectores, características de personalidad que pueden estar dentro de lo extrovertido o lo introvertido. Estas características pueden ser fuertemente influenciadas por la absorción de los alters. Y así estos alters van a asumir estos papeles y manifestarse en alguna etapa de la vida del paciente. Etiología. Vamos a explicar la etiología del TID a partir de 4 modelos: el neurobiológico, el psicoanalítico, cognitivo-conductual y psicosocial. El neurobiológico, con nuestro autor Antonio Terraciano. Vamos a hablar de la anatomía cortical, espesor, área y plegamiento de la corteza, el estiramiento cortical y el neuroticismo. El estiramiento cortical. A medida que pase el tiempo, la corteza debería disminuir de grosor y el área y el plegamiento deberían aumentar. A medida que pasa el tiempo, el estiramiento debe irse dando en un tiempo adecuado. La zona cortical y la zona del lóbulo frontal del cerebro controlan los movimientos y las reacciones que tienen las personas. En estas se involucran los pensamientos, las conductas y las emociones. ¿Qué son estas 3 partes de la personalidad humana? El neuroticismo es la inestabilidad emocional, es un rasgo psicológico que define una parte de la personalidad. Las personas con poco estiramiento cortical tienden a tener esta característica bien marcada. Las causas del neuroticismo: un evento traumático en la infancia, trauma craneal afectando la zona cortical del cerebro o efectos de genética y herencia. Entonces, en el caso del TID, diríamos que un niño que tiene una personalidad en formación, antes de los 7 años obviamente, más un evento traumático,
nos daría la opción de un detenimiento del estiramiento cortical, tendencia grave al mantenimiento del neuroticismo como elemento de su personalidad y la tendencia a tener un trastorno mental. Dentro de eso es obviamente el trastorno de identidad disociativo. El modelo psicoanalítico, con nuestro autor Sigmund Freud, vamos a hablar de la escisión del yo como un proceso defensivo. Y así vamos a saber que las traumas de un yo del pasado van a justificar el comportamiento actual. La escisión del yo. El niño es un yo al servicio de una exigencia pulsional intensa a la que está acostumbrado a satisfacer. Entonces, si ocurre una vivencia aterrorizante para él, un trauma, va a haber un versus de la exigencia de una pulsión contra la realidad. Y el niño tiene dos opciones. La número 1 es reconocer el peligro real, inclinarse ante él y renunciar a esa satisfacción pulsional. O desmentir la realidad objetiva, instalarse la creencia de que no hay razón alguna para tener miedo a fin de preservar la satisfacción. En el caso del TID, el niño toma la decisión, puede tener la decisión de aceptar el impacto o negarlo. Ambas son soluciones. En el caso del TID, el niño opta por las dos o por ninguna, y eso es lo que provoca el desgarro del yo, la escisión, la disociación. Es un desgarro como el que ven en esa imagen, que nunca se va a reparar y se va a hacer más grande con las experiencias que atraviese. En esta imagen podemos explicar, antes es el niño sin la vivencia traumática la que ha tenido que optar por ambas decisiones o por ninguna, lo que provoca la disociación, la escisión del yo. Durante el trauma existe esa es una ruptura, como un clisado que va a haber en el yo. Y a medida que pase el tiempo se va a hacer más grande. Esos pedazos van a ser diferentes yo, la formación de los alters. El modelo cognitivo-conductual. Nuestro autor Aaron Beck y Ellis. Vamos a hablar del modelo ABC y del círculo PAC. El modelo ABC. A es un acontecimiento activante. B son las creencias de ese acontecimiento. Si son positivas, van a ser creencias funcionales que van a traer emociones y conductas deseables. Y si es un acontecimiento negativo, van a traer creencias disfuncionales y emociones y conductas indeseables. C son consecuencias de la creencia de B. Y todo es a nivel conductual. D es el cuestionamiento de esas creencias. Y E son los efectos del cuestionamiento a nivel cognitivo, emocional y conductual. ¿Qué es el círculo PAC? Es la influencia de los pensamientos en las emociones y el comportamiento. PAC significa pensamiento, afecto y conducta. En el caso del TID, el recorrido que indica el modelo ABC se va a ver totalmente distorsionado. A va a ser un trauma de infancia, por ende va a ser un evento negativo. Nos va a traer creencias disfuncionales con emociones y conductas indeseables. C va a ser alteraciones y síntomas tempranos. D va a ser el cuestionamiento de las creencias disfuncionales. Y E van a ser los efectos del TID. Con respecto al círculo PAC, como va a ser una creencia irracional, la influencia en las emociones y las conductas van a ser desadaptativas e inadecuadas. El modelo psicosocial con nuestro autor Millon, vamos a hablar de la teoría de la evolución, la normalidad y la patología con respecto a la personalidad. La teoría de la evolución. Vamos a hablar de la publicación en 1990 sobre los trastornos mentales, que dentro de eso, obvio, se incluyen el trastorno de identidad disociativo.
Dice que los organismos están expuestos a la lucha por existir y sobrevivir, la adaptación y la interacción. Son tres polaridades básicas. La primera tiene que ver con placer versus dolor, la segunda activo versus pasivo y la interacción es el otro versus el propio self, el propio yo. La normalidad y la patología con respecto a la personalidad. Este autor nos dice que hay que enfocar a la personalidad como un todo con partes elaborada por las experiencias. Hay que enfocarla desde un lugar dinámico y estructural. Las diferencias básicas entre una personalidad normal y patológica es el nivel de adaptación, sus conductas, sus relaciones y las conductas de mantenimiento de salud. En el caso del TID, ¿qué diríamos? Que una personalidad en formación por experiencias, más un trauma en la infancia que va a provocar ambivalencia en las tres polaridades que hemos explicado y una personalidad patológica. Prevención primaria. La prevención primaria vamos a empezar diciendo que se rige a la información del tópico y tiene la finalidad de promover la salud. Vamos a tomar en cuenta la causa del TID, la más común, el abuso infantil a nivel físico, psicológico y sexual. El nombre es La violencia no es una forma de expresión. El objetivo es evitar las conductas violentas y de abuso hacia la población infantil para promover un estado de bienestar físico, psicológico, social y prevenir el desarrollo de psicopatologías en un futuro. El procedimiento se basa en el planteamiento de un cronograma breve de 5 actividades regidas en el marco de la prevención primaria y dirigidas al objetivo planteado. Actividad número 1. El nombre es la presentación de la película No tengas miedo y el objetivo es sensibilizar a los observadores sobre el impacto de la violencia en un niño. Actividad número 2. El nombre es Taller Informativo Parte 1 y el objetivo es informar sobre las repercusiones mentales de la violencia infantil. Actividad número 3 es el Taller Informativo Parte 2. El objetivo es identificar y reconocer los síntomas de violencia o abuso en infantes. Actividad 4 es el taller informativo parte 3 y el objetivo es enseñar medidas de afrontamiento a situaciones de violencia o abuso. Y la actividad 5, que es el taller informativo parte 4, que tiene por objetivo informar de manera específica sobre el TID como consecuencia de la violencia y abuso infantil. Intervención psicoterapéutica. El tratamiento. Este trastorno, el TID, no se puede curar, pero sí se puede aliviar síntomas incapacitantes y desadaptativos. Se necesita el trabajo de un psiquiatra y un psicólogo, por ende la psicofarmacología y la psicoterapia. Con respecto a la psicofarmacología, es muy difícil de diagnosticar este trastorno. Generalmente se tarda hasta 2 años. No hay fármacos específicos para aliviar esos síntomas. Y el psiquiatra debe conocer lo más que se pueda de las características de cada alter, porque existen casos que cada alter puede tener rasgos de otras psicopatologías. La psicofarmacología del TID. Estos son algunos fármacos que han ayudado a aliviar algunos síntomas. La paroxetina y la sertralina para aliviar síntomas intrusivos, el valproate, la lamotrigina y el litio para estabilizadores del ánimo y preparados de propanolol para síntomas de hiperactividad. La psicoterapia.
es parte esencial del tratamiento del TID, tocando los siguientes puntos: hacer conciencia de su trastorno, conocer más de su trastorno, en algún momento hablar sobre el trauma inicial y desarrollar nuevas formas de afrontar situaciones estresantes. A partir del modelo cognitivo-conductual, les voy a presentar 3 técnicas que pueden servir en la intervención psicoterapéutica. La flecha ascendente, que se basa en la modificación de los esquemas de pensamiento, identificando sus propios patrones de pensamiento y su influencia sobre su vida. El objetivo es generar alternativas cognitivas más adaptativas y funcionales. Esta técnica tiene preguntas dirigidas hacia el esquema nuclear de la persona, tiene la finalidad de hacer una reestructuración cognitiva y la creación de nuevos hábitos. La inoculación del estrés es un entrenamiento psicológico que modifica nuestras reacciones ante situaciones estresantes y el objetivo es adoptar un patrón de comportamiento más adecuado. Entrenamiento en autoinstrucciones. Son instrucciones con las que vamos a guiar nuestra propia conducta. El objetivo es guiar la conducta hacia la adaptación más adecuada para cada alter. Terapias alternativas que pueden funcionar: aromaterapia, relajación física y mental, terapia ocupacional, meditación, hipnoterapia y terapia electroconvulsiva. Estas son las referencias de donde hemos sacado la información necesaria para hacer esta presentación. Gracias.